El Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 37 al 39. Gloria a Jesús. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, 37 al 39. Gloria a Jesús. Amén. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Lo que aprendemos del arca de Noé. Sabemos, hermanos, que la palabra de Dios está llena de advertencias. Amén. Advertencias que el Señor nos da. Gloria al Señor. El apóstol Pablo también escribe en 1 Corintios 10 y dice, estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo que esa gente hicieron, ¿verdad? Y aquí vemos al Señor Jesucristo en su mensaje escatológico, el mensaje de los últimos días que dio Jesús a sus discípulos que le preguntaron acerca de las cosas del fin. Y él le habló, ¿verdad?, de las cosas que vendrían, terremotos, hambres, guerras, rumores de guerras, persecución, tantas cosas, ¿verdad?, enfermedades. Pero él también le dice un detallito acá, ¿verdad? Él le dice, más como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Él nos da ciertas características, ¿verdad?, que iba a tener esta generación muy similares a la generación de los días de Noé. El Señor nos dice que podemos aprender, ¿verdad?, de esa generación, de no hacer lo que ellos hicieron. Fíjese, el Señor da a entender ahí que la gente de los días de Noé estaba muy descuidada, ¿verdad? Estaba muy metida en sus afanes, en las cosas de la vida. Ellos tenían muy lejos el juicio de Dios. Algunos quizás ni creerían en Dios. Algunos no tendrían ni noción de quién era Dios, ni qué quería Dios con ellos. Ellos estaban en su vida cotidiana, ¿verdad? En las cosas de la vida, dice ahí el Señor, estaban comiendo y bebiendo en una glotonería, ¿verdad?, continua, casándose, dándose en casamiento, en otras palabras, de party todo el tiempo, una fiesta aquí, otra acá. No hay tiempo para buscar de Dios porque tenemos que fiestar, comer y beber. Amén. Y así andaba la generación de los días de Noé, ocupados en sus cosas, en sus trabajos, en sus quehaceres. Y dice la Biblia, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron hasta ver literalmente el diluvio caer. Hermano, eso es triste el final de esa generación. Es triste, a mí me llama la atención que de más o menos, no sabemos exactamente, pero según, ¿verdad?, los intérpretes de la Biblia y teólogos que creen que más o menos en el tiempo de Noé habría unas 200 millones de personas en el mundo, que 8 personas se salvaron. Y los animales, que fueron más inteligentes que el hombre. Entonces, hermanos, la gente estaba muy entretenida, muy descuidada, muy parecida a la generación de nuestros tiempos, ¿verdad? Que estamos viendo las señales cumplirse, la advertencia del Señor y seguimos metidos en nuestros afanes, en nuestros quehaceres, en las cosas de la vida. Hay gente ya que usted no sabe qué decirle para que despierte, que abra los ojos, que hermanos, que así como se cumplió literalmente el diluvio, vino el juicio sobre aquella generación, también viene el juicio sobre nuestra generación. Un juicio peor viene, hermanos. Ya no es con agua, es con fuego, usted lo sabe. La generación de los días de Noé fue una generación muy incrédula. Un hombre predicándoles por alrededor de 100 años, advirtiéndoles que vendría un juicio, vendría un diluvio, que se arrepintieran y ellos pues se burlaron. Fueron indiferentes, seguían en sus cosas. Hoy la gente no tiene tiempo para Dios. Hoy la gente, hermano, usted no sabe cómo llamarle la atención para que busquen a Dios. Metido en su quehacer diario. Ojalá usted tenga tiempo de escapar de lo que viene. Ahí dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, advirtiéndonos a nosotros que no nos pase lo mismo que la generación de Noé. Fíjese, ¿qué podemos aprender de lo que sucedió en los días de Noé? ¿Qué aprendemos de todo eso? Vamos al capítulo 6 del libro de Génesis y me gustaría que usted dejara su Biblia abierta ahí en Génesis. Vamos a ver unos cuantos versículos y vamos a ver qué pasó en los días de Noé y cómo podemos nosotros, ¿verdad?, aplicar eso a nuestras vidas, aprender de lo que pasó allí y no cometer la misma desobediencia.
Fíjese, dice la Biblia que en los días de Noé el pecado era demasiado en la tierra, el pecado sobreabundó. Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La palabra designio significa propósito, todo lo que buscaba el hombre era el mal. La maldad era mucha de tal manera que en esa generación, digamos de unos 200 millones de personas, había un solo justo, uno solo menciona a Noé. La familia de Noé se salvó por la intercesión de Noé. Pero hermanos, solo había uno justo. Dice acá que era mucho en la tierra, el hombre solo buscaba el mal. Y el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza. Dios quería que el hombre fuera como él, tuviera su carácter. Amén, pero el hombre buscó el pecado, buscó el mal. El hombre se degeneró, eso es lo que se llama degeneración, y el Señor vino a regenerarnos, amén. Se arrepintió el Señor y dice el versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra, raer significa cortar, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El pecado del hombre contaminó a los animales, contaminó la tierra, contaminó todo, hermanos. Los animales se volvieron rebeldes, salvajes. Todo se contaminó con el pecado. Pero el versículo 8 dice un detallito, ¿verdad? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Era el único justo. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Se parece mucho a nuestra tierra, ¿verdad? La tierra está llena de violencia, ya no hay seguridad. Hermano, ¿cuánto derramamiento de sangre? Los asesinatos, el crimen organizado, los terroristas, hermanos, el satanismo, los abortos, cuánto derramamiento de sangre sobre la tierra. Y usted sabe que la sangre clama por justicia. Cuando Caín mató a su hermano, ¿usted se acuerda? Que el Señor dijo, aquí la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermano, y tanta sangre derramada está clamando por justicia. Por el juez justo que haga justicia sobre la tierra. Tiene que venir juicio sobre la tierra. Y sigue diciendo el versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hermano, lo primero que aprendemos de los días de Noé, de esta generación, es que Dios castiga el pecado del hombre. Hermanos, el pecado no va a quedar impune. Tarde o temprano, Dios castiga. A veces se tarda el juicio, pero va a llegar. Dios no tendrá por inocente al culpable. Fíjese, dice la Biblia, no leímos esos versículos anteriores, de que los hijos de Dios tomaron mujeres de las hijas de los hombres ¿verdad? Y tuvieron hijos. Esos hijos de Dios, pues hay muchas interpretaciones. Algunos piensan que eran ángeles, que tomaron mujeres. Si fueron ángeles, pudiera haber sido ángeles, pero tuvieron que haber tomado cuerpos humanos para poder tener hijos con esas mujeres, ¿verdad? Se cree que será que posesionaron personas y tuvieron hijos y la raza humana se degeneró. Claro, ángeles caídos, ¿verdad? Y la tierra se llenó de pecado, dice la Biblia. De tal manera que Dios tuvo que acortarle los días al hombre. En Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, Dios dijo, contender significa, muchos traducen, no permanecerá mi espíritu para siempre en el hombre. Y está hablando del espíritu de vida, el aliento de vida. El hombre tiene que morir. Y les acortó los días. Acuérdense que antes del diluvio, si usted ha leído Génesis, ¿verdad? La mayoría de los hombres, ¿verdad? La descendencia justa, no da detalles de todos, pero vivían muchos años, ¿verdad? De tal manera que Adán vivió 930 años. Matusalén, el hombre más viejo del mundo, vivió 969 años. Noé vivió 950. O sea, eran unas generaciones largas, ¿verdad? Se cree que antes del diluvio la tierra tenía otra forma de acondicionamiento que ayudaba a que la gente durara más tiempo, ¿verdad? Que la gente envejeciera más lento. La cuestión es que Dios les reduce la edad, serán sus días 120 años. Desde ahí comenzó la edad a ser reducida. En los tiempos de Moisés se reduce a 70.
70 y 80 por causa del pecado. El pecado acorta la vida del hombre. La paga del pecado es la muerte. Dios le redujo la edad al hombre, gloria al Señor, y sigue diciendo que la gente en el tiempo de Noé fue muy incrédula. Amén. La mayoría no creyó en el diluvio. Usted sabe que antes del diluvio, antes de que sucediera este juicio tan terrible, la tierra no había llovido, ¿verdad? Según Génesis capítulo 2, versículos 4 al 6, la tierra se regaba con un vapor que subía, un vapor de agua y regaba la tierra. O sea, la gente no conocía lo que era la lluvia. Cuando viene este hombre a hablar de que viene un diluvio, que va a llover de arriba, y también dice la Biblia que los abismos se abrieron, o sea, también hay agua subterránea y todo eso llenó la tierra, la inundó. Todavía hay muchos incrédulos que piensan que la tierra nunca se inundó, que eso es un cuento de hadas. Pero hermano, muchas cosas confirman que el diluvio es real, ¿verdad? El diluvio fue un juicio real. Hermanos, y muchas personas no creyeron en el diluvio, no creían que eso podría pasar. Quizás se burlaron mucho de Noé. Noé predicó. No sabemos lo que Noé tuvo que aguantar, hermanos. Esos aproximadamente 100 años que él predicó. ¿Por qué? Porque cuando Dios le habla a Noé del juicio, él tenía 500 años. Y cuando viene el diluvio, él tiene 600. Entonces se cree que duró más o menos 100 años predicando, preparando el arca. No fue algo de la noche a la mañana. Y la gente viendo ese barco majestuoso, tan grande, tan tremendo. Pero ¿y qué pasó? Noé, tú estás loco. ¿Dónde? Si lo hubieras hecho, quizás vete al mar a nadar. Pero era un barco que el agua iba a venir a él. No iba a ir a buscar las aguas iban a venir a ese barco. Imagínese lo que Noé tuvo que haber pasado, las burlas, los desprecios, las humillaciones que tuvo que haber aguantado este hombre, pero Noé fue fiel. Durar 100 años haciendo algo, hermano, y que nada acontezca. Y usted diría, no, el diluvio viene, pero Noé, ¿cuándo viene? Tú tanto que dices que viene y no viene, pero vino un día, vino el diluvio, ¿y qué pasó? Y se los llevó a todos. Fíjese, hermano, el diluvio fue un juicio real. Realmente esta tierra estuvo sumergida bajo las aguas alrededor, ¿sabe usted de cuánto tiempo? Un año. Las aguas estuvieron hasta que se fueron secando los continentes. Antes del diluvio, según da a entender la Biblia, solo había un continente y un mar. Porque dice la Biblia que descúbrase lo seco, una porción seca. Después del diluvio, la tierra tuvo muchos cambios grandes. Uno de ellos fue que los continentes se dividieron. Al irse secando las aguas, quedaron aberturas, ¿verdad?, de mares. Y también que el clima cambió mucho. Antes del diluvio la tierra tenía un clima agradable. Después del diluvio, al parecer, el clima se distorsionó, que hubieron excesivos fríos y excesivos calores. Entonces el diluvio fue algo real. La Biblia lo dice que es así, yo le creo a la Biblia, pero también, ¿verdad?, se han encontrado evidencias científicas que dicen que hubo un diluvio universal. Fíjese, se han encontrado muchos fósiles son esqueletos, ¿verdad?, de peces y animales marinos en lugares secos, en montañas donde no pudo, o sea, el mar tuvo que haber llegado ahí para poder estar esos esqueletos ahí. Y usted sabe, ha leído que se encontró el arca de Noé en la cima del monte Ararat, tal y como dice la Biblia. Se encontró ese barco allí, se tomó evidencia de madera de ese barco y se cree que tenía como 4,000 años de antigüedad. O sea, hermanos, lo que dice la Biblia es verdad. Y como dice la palabra, usted y yo tenemos la palabra profética más segura. Primera de Pedro 1:19, a la cual hacemos bien en estar atentos. Estemos atentos a estas palabras. Esto es más verdad que cualquier otra cosa que usted oiga en otro lugar. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, ¿qué aprendemos de los tiempos de Noé? Que Dios castiga el pecado del hombre, que el pecado no va a quedar impune. Hay un juez allá arriba, hermano, que está tomando nota de todo lo que pasa y tarde o temprano cada ser humano dará cuenta a Dios de sí. Segundo, ¿qué aprendemos? Que Dios provee un medio de salvación. Amén, que Dios no es que quiere condenar, Él no quiere enviar juicio. Lo tiene que hacer por causa del pecado, pero Él provee un medio de salvación. Amén. Gloria al Señor. La Biblia dice que Noé halló gracia. 6:8 de Génesis, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y sigue diciendo, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La palabra perfecto significa íntegro. Amén. Noé era un hombre íntegro, le servía a Dios con todo su ser. Amén. Con toda su fuerza. Había rendido su vida al Señor. La Biblia dice que era justo, era íntegro en sus generaciones. O sea, era el único. Con Dios caminó Noé. Esto significa que Noé vivió una vida de comunión con Dios, una vida de oración. Noé hablaba con Dios y por lo tanto Dios le habló a Noé. Usted sabe que
Jeremías 33 dice, 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le habla a Noé porque Noé hablaba con Dios. Amén. Y cuando usted habla con Dios, Dios le muestra, le enseña cosas, le advierte, porque nada hará Jehová el Señor sin revelarlo primero a sus profetas. Amén. Dios revela. En aquel tiempo no había palabra escrita, pues Dios le habló directamente a Noé y le dijo que iba a enviar el diluvio. Fíjese, Dios ordenó a Noé a construir un arca. En el versículo 6:14 dice, 6:13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, se cree que era el ciprés, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea, o sea, la cubrirás con brea para que no le entre agua por dentro y por fuera. Incluso Dios le da detalles, ¿verdad? Como que tiene que hacerle una sola puerta, una ventana, una sola puerta, por donde tenía que entrar todo el mundo. No había dos puertas, no había una puerta trasera, era una sola entrada y una sola salida. Amén. Entonces Dios le da detalles a Noé de cómo hacer esta embarcación gigantesca. Le dio incluso las medidas, que era, ¿verdad?, bastante grande, para que se supone que la humanidad se salvara, ¿verdad? Pero el arca se llenó de animales, más que de gente. Eso es triste. Noé comienza a construir esta arca. Era un proyecto gigante, hermano. No era cualquier cosa. Noé no era un constructor de arca, no era un experto en esto, pero él tenía que simplemente Dios le dice, hazlo, hazlo. Cuando Dios llama, Dios capacita, amén, Dios provee. Y se cree que él comenzó a construir y que le ayudaron sus familiares, ¿verdad? No solo sus hijos estarían pequeños cuando Dios le habla. Él dice que a la edad de 500 años Noé tuvo a sus 3 hijos. Oye, a 500 años para tener hijos, ¿eh? Así mismo dice. En Génesis 5:32, por si usted se creía viejo, ¿verdad? Para tener hijos. Génesis 5:32 dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Óigame. Y de ahí Dios le dice que haga el arca. Posiblemente sus hijos estaban bien pequeños. Algunos piensan que Noé esperó que sus hijos crecieran para comenzar a construir, pero yo personalmente creo que también le ayudaron su papá, su abuelo, sus tíos, sus hermanos, porque Noé tenía más familia. El papá de él, que se llamaba Lamec, murió 5 años antes del diluvio, de 777 años. ¿Usted sabe quién era el abuelo de Noé? Matusalén. Matusalén era el abuelo de Noé, que murió el mismo año del diluvio. Según se calculan las edades de esta gente, él vivió 969 años. Entonces, muy probablemente que tuvieron que haber ayudado en el proyecto. Los hermanos de Noé, los tíos, los sobrinos, amén. Mucha gente ahí que pudo haber ayudado. Lo que llama la atención de esto es que mucha gente quizás trabajó en el arca y ayudó, pero no se salvó. Así hay personas en la iglesia que ayudan y trabajan y no se salvan. La meta aquí, qué bueno es trabajar y ayudar, la meta es llegar allá arriba. Amén, qué bueno es tomar parte y trabajar y cooperar, pero hermano, asegúrese que su nombre está escrito en los cielos. El Señor hasta le dijo a los discípulos cuando vinieron emocionados porque echaron fuera demonios. En Lucas capítulo 10, versículo 19 al 20, que Señor, Satanás se nos sujetaba en tu nombre. Señor, oye, el Señor le dice, sí, qué bueno, no se gocen tanto por eso. Qué bonito, ¿verdad? Ver a Dios echando fuera demonios. Gócese que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Eso es lo más importante. Podemos hacer muchas cosas aquí, pero la meta es llegar allá arriba, que el Señor nos conozca un día. La hermana hablaba, ¿verdad? Muchos el Señor le va a decir, ay Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello. ¿Y qué le dirá el Señor? Hermano, eso suena fuerte, ¿eh? Así que hagamos lo que tengamos que hacer, el don que Dios nos dio, desarrollémoslo, pero sobre todo, hermanos, que nuestros nombres estén allá, porque los dones no salvan a nadie. Judas tenía dones y yo creo que fue más usado que usted y que yo, y sin embargo Judas se perdió. Entonces, afirme su vida en Cristo, ¿verdad? El arca era una sola arca, el único medio de salvación. Quizás en aquel tiempo había gente que tenía otros barcos más bonitos que los de Noé. ¿Cree usted? Los ricos tendrían unos barcos muy bonitos, muy lujosos. Quizás el arca no le gustó porque era feíta. Era una arca hecha por inexpertos. No, esa arca no me gusta mucho. Estaba medio sencillita. Yo tengo mi barco, mi transatlántico, ¿usted me entiende? Mi crucero. Gloria al Señor. Habían quizás otros barcos, pero hermano, el único barco que soportó el diluvio y se salvó fue el arca de Noé. Feíta y todo, por ahí estaba Dios.
Gloria al Señor. Asimismo, hoy hay un solo camino, un solo medio de salvación, ¿verdad? Dice la palabra en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Hay gente que dice, ay, que no me gusta el evangelio y que Cristo exige mucho. Bueno, hay un solo medio. Hay un solo medio, no hay dos ni tres. Gloria al Señor. Y fíjese, lo que me llama la atención de Noé es que Noé hizo todo tal y como Dios le ordenó. Qué obediente fue Noé. Dice Génesis 6:22, si siguen ahí conmigo. Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y Génesis 7:5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Dios, más que gente profesional, más que gente experta, Dios está buscando gente obediente. Gente que haga lo que Dios le manda. Y cuando Dios nos manda a hacer algo, por difícil que se parezca, Él nos va a ayudar, Él nos va a dar la capacidad. Noé no era constructor de barcos, no tenía esa experiencia, pero Dios estuvo en ese proyecto. Aunque Noé y sus hijos y su familia lo hicieron, pero el director del proyecto era Dios. Amén. Dios dirigió ese proyecto y por eso el arca no se hundió. El arca fue hecha por inexpertos, el Titanic fue hecho por expertos. Pero el arca soportó un diluvio mundial, hermanos. Un diluvio, la tierra temblando, maremoto, tsunami, hermanos. Eso era terrible y el Titanic no soportó un hielo. Entonces, ¿quién sabe más? ¿Dios o el hombre? Cuando Dios está en un proyecto va a prevalecer. Amén, va a tener la victoria porque Dios lo está dirigiendo. Asegúrese que su vida la dirige Dios. Asegúrese que en su proyecto está Dios para que tenga la victoria. Amén. Gloria al Señor. Noé se aseguró de hacer todo tal y como Dios le mandó. Eso es bien importante. Gloria al Señor. El arca era sencilla, pero ahí estaba Dios. Ese era el único medio de salvación. Y como dije, había una sola puerta en el arca. Esas fueron las instrucciones que Dios le dio a Noé. En el capítulo 6, versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Amén. Tenía 3 pisos con una ventana y una puerta. Por esa puerta tenían que entrar todas las personas y animales que iban a ser salvos. Tenían que entrar por ahí. Jesús dice en Juan 19, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Gloria a Jesús. Esa única puerta del arca representa la única puerta de salvación que es Jesucristo. Otro detalle importante, que Noé entró al arca cuando Dios le ordenó. O sea, Noé esperaba que Dios le dijera todo lo que iba a hacer, ¿verdad? En Génesis capítulo 7, versículo 1, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Fíjese, Dios recalca nuevamente que el único justo ahí era Noé, pero por la intercesión de Noé, por el ejemplo de fe de Noé, por la vida de Noé, su familia alcanzó salvación. Bien importante, hermanos, especialmente los varones, sacerdotes del hogar, demos ejemplo a nuestra familia, amén. Prediquémosle sin palabras muchas veces, ¿verdad? Demos ese ejemplo de consagración, de integridad, amén, que haga que ellos también quieran servir al Señor. Me llama la atención que Noé fue un padre que sus hijos respetaron, que tuvo autoridad sobre sus hijos, porque sus 3 hijos le siguieron, hasta las nueras, amén. Su esposa estuvieron allí. Hoy en día los padres no pueden hacer que los hijos vengan con ellos a la iglesia muchas veces. No pueden a veces lograr, ¿verdad?, que sus hijos busquen de Dios, algunas veces por el testimonio que se está dando. No ven en ellos consagración y ¿qué va a querer su hijo consagrarse, hermanos? Somos ese ejemplo a seguir para los demás, amén, de nuestra familia. Gloria a Jesús. Y Noé entra al arca cuando Dios le ordena. Fíjese, Noé no sabía cuándo iba a ser el diluvio, no sabía el día específico. Dios lo sabía. Amén. Dios le dice, ok, Noé, entra al arca. Todavía no era el tiempo, iba a esperar 7 días más, porque Dios dio 7 días de gracia. Todavía, él entró en el arca y dice que esperó. Pero ¿sabe cuál era la señal de que ya el diluvio se acercaba? Había señales, la venida de los animales. Los animales vinieron al arca traídos por el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo guió a los animales al arca, los trajo de diferentes lugares, vinieron solitos. Amén. Se calcula que casi 7,000 animales entraron al arca. Imagínense, 7,000 animales vinieron solitos en pareja, lo sabemos. El burro vino con la burra, el caballo con la yegua, amén, la oveja con el cabrito. ¿Qué le quiero decir? Que vinieron, qué inteligente, ¿verdad? De los animales limpios, los animales para sacrificio, iban a venir 7 parejas por cada uno, y de los demás
pues 2 parejas. Pero vinieron, hermano, hasta el más tontito vino, hasta la más lenta vino la tortuga, vino la jirafa, vino todo el mundo, ¿verdad? Todos los animales. El león vino mansito. O sea, los animales salvajes se tuvieron que amansar para entrar por el arca, entrar al arca. Los orgullosos tuvieron que dejar el orgullo. Los animales marinos no entraron al arca. El tiburón no tenía que entrar porque los animales marinos no necesitaban eso, estaban en su hábitat. Eso tuvieron toda la tierra a sus anchas, andaban esos animales marinos durante el diluvio porque, óigame, ahí sí tuvieron lugar para nadar. Pero en realidad solamente los animales terrestres, las aves, los reptiles entraron al arca. Entró el dinosaurio porque se cree que había dinosaurios, hermano. Dios creó los dinosaurios. Amén, claro, entraron bebés, porque algunos decían, uy, van a entrar ese dinosaurio tan grande, se llenaba el arca. No, pero pequeños, bebés. Se cree que todos los animales eran jóvenes, parejas jóvenes, para que así se procrearan y duraran mucho tiempo. Amén, entonces los animales vinieron tranquilos. Me llama la atención que hasta el burro pudo ser guiado por el Espíritu Santo y llegar al arca, hermanos. Eso nos deja una gran enseñanza. Dios le ordena no entrar al arca. Da 7 días de gracias, versículo 4, 7:4 de Génesis. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Tenía 500 cuando Dios le habló, ahora tiene 600. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día, o sea, de haber entrado al arca, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Los abismos son profundidades, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Eso duró la lluvia, pero también, o sea, el agua prevaleció sobre la tierra casi un año, ¿verdad? Al cabo de un año y 10 días fue que Noé pudo salir. Gloria al Señor. Lo que vemos aquí, hermanos, que aunque parezca difícil de creer, Dios lo hizo. Lo que el hombre no creyó, lo que el hombre no esperaba, de lo que el hombre se burló, sucedió. Sucedió el juicio del Señor. Ahora, ¿qué sucede? Que después de esos días Dios cierra la puerta y la gente quizás procuró después entrar, ¿verdad? Dios mismo fue que cerró la puerta. Si leemos en el versículo 7:16. 7:16. Y los que vinieron al arca, cabe decir, macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Dios llama, arrepiéntete, Cristo viene, busca del Señor. La Biblia habla de tantas cosas terribles que van a pasar, peor que cuando Noé, hermanos. Si usted se lee el libro de Apocalipsis y todas esas plagas que vienen sobre la tierra, hermanos, que los mares se van a convertir en sangre, que el sol va a calentar a la gente, que va a haber tinieblas grandísimas, meteoritos que van a caer, bueno, va a ser una cosa terrible, demonios que van a subir del abismo, dice la Biblia literalmente, y van a atormentar a los hombres por 5 meses. Eso va a ser una cosa terrible durante la gran tribulación. Y el Señor quiere que su pueblo escape, ¿verdad? En Lucas 21:36 el Señor dice, velen y oren para que puedan escapar de las cosas que vienen y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y Dios nos está cada rato, hermanos, advirtiendo por su palabra, por mensaje. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? Hermanos, se está dando lo mismo que la generación de Noé. La gente está descuidada, la gente está en lo suyo, la comedera, la bebedera, la paseadera. No estoy diciendo que eso sea malo, pero cuando solamente podemos pasear y hacer todas esas cosas y no buscamos de Dios y no ponemos a Dios en primer lugar, pues ahí se daña la cosa. Hermano, Dios nos está llamando. ¿Qué pasó con esta generación? Que quisieron entonces, después que vieron la verdad del asunto, cuando vieron la realidad que comenzó a llover, pero no fue una lloviznita, hermano, eso fue las cataratas de los cielos se abrieron, los abismos se abrieron y eso fue un agua que inundó 40 días, pero se inundó la tierra. Entonces entendieron que cuando Dios habla, su palabra se cumple, hermanos. Cuando Dios habla, esta palabra es fiel y verdadera. Todo lo que está aquí se cumple y se va a seguir cumpliendo, hermanos.
Se ha cumplido mucho y se seguirá cumpliendo porque Dios, hermanos, habla siempre la verdad. 7:21 de Génesis dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Como dijo Jesús, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Me parece que cuando Dios cierra esa puerta y comienza a llover a torrenciales y comienza toda esta catástrofe, comenzó todo el mundo a querer entrar al arca y a querer tocar y abrir, pero fue Dios que cerró la puerta y nadie la podía abrir, porque Él es el que cierra y el que abre. Él abre y nadie cierra, pero cuando cierra, nadie abre. Noé quizá pudo haber tenido, ay, déjame abrirle. No, Dios había cerrado, se acabó el tiempo, se acabó la oportunidad, hermanos. Hermano, que no nos pase lo mismo que a la generación de los días de Noé. Noé estuvo 1 año en esa arca. Imagínese la escena, nosotros todas esas cositas las pasamos por alto. Hermano, estar en esa arca 1 año, allí no había internet, no había televisión, con tantos animales haciendo ruido. Eran animales, sí, estaban mansos ahí porque todo el mundo tenía que ser manso. En el arca todo el mundo tenía que amansarse. Pero hermanos, eran animales con necesidades, tenían ellos que darle de comer, desechar el estiércol de los animales, limpiando, cocinando para ellos, ¿verdad? Y estaban bastante ocupados. El ruido de la tormenta, póngase a pensar, alguno diría, ay, no me gusta este ambiente. Bueno, pues salte para afuera. Vete para el diluvio. Había que estar ahí en el arca. En el arca quizás no era fácil el asunto, pero ahí era que estaba Dios, ahí era que estaba la salvación. ¿Cuánta gente hoy hay que la iglesia no me gusta? No, que aquí, no, que mire, aquí es que está la salvación, aquí es que está Cristo y hay que entrar porque va a estar mejor que cualquier situación allá afuera. En el arca era difícil, pero afuera había una tormenta y lo que había era muerte y destrucción. Hay que estar en el arca, hay que permanecer en el arca. Pero póngase a pensar todo 1 año ahí ocupaditos, hermanos. Los 100 años que tuvieron que esperar para ver el cumplimiento de esta profecía, que parecía que no llegaba. Las burlas de la gente, la incredulidad, pero ellos, Noé siempre persistiendo. Ahí déjeme decirle algo, hermano, si usted va a perseverar, usted tiene que cerrar los oídos a los incrédulos. Y a veces no están solo allá afuera. Usted, ay, ¿para qué tanto oras? ¿Para qué tanto vas a la iglesia? Ay, pero que no, es que tú eres fanático. Bueno, vamos a ver en aquel día qué dirá el Señor. Entonces usted tiene que cerrar los oídos y atender la palabra de Dios y enfocarse en lo que está haciendo para Dios. Imagínese que Noé hubiera escuchado todas las opiniones de la gente. Noé, no me gusta así. ¿Por qué le hace esa ventana así? Esa puerta así, Noé. ¿Quién fue que ordenó cómo se hicieran las cosas? Dios. Bueno, I'm sorry, no te puedo complacer. Aquí yo estoy dejándome dirigir por Dios y tengo que hacer el arca como Dios dijo. Ay, Noé, pero no me gusta ese color, píntala de este. No, fue Dios me mandó a hacer eso. Imagínese lo que tuvo que lidiar Noé. Hermanos, pero Noé fue obediente. Tenemos que cerrar nuestros oídos a los incrédulos y abrirlos para la palabra del Señor, ¿verdad? Para lo que Dios tiene que decirnos. En conclusión, el Señor nos ha advertido. Vamos nuevamente a Mateo. Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo, que sabe todas las cosas, nos sigue advirtiendo. Más como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Se repite la historia. Estamos esperando a Cristo. Inmediatamente Cristo venga y se lleve su iglesia, que vendrá a la tierra, los juicios más terribles de los cuales no ha habido antes, dice la Biblia, ni los volverá a ver. Los juicios más terribles que nunca antes se han experimentado va a sufrir la tierra luego que la iglesia sea arrebatada. Como siempre, Dios no va a destruir al justo con el impío. Dios va a sacar a los justos de aquí y los va a salvar. Pero ay de los habitantes de la tierra y del mar cuando venga ese tiempo de gran tribulación, hermanos. Y el Señor advirtiendo que estemos velando para escuchar su voz. Velen y oren porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero también como en los días de Noé, apercíbanse ustedes que no les pase lo mismo. La gente entretenida, la gente en sus afanes, en sus cosas. Hermano, hay gente tan ocupada que no tiene tiempo para Dios. Si de repente Dios lo llama y se le acabó el tiempo, entonces van a tener que hacer el tiempo para Dios. Lo van a tener que hacer, pero va a ser tarde.
Hermanos, sabemos que hay que trabajar, sabemos que hay que, ¿verdad? Vivimos en este planeta, tenemos que hacer cosas, pero hermanos, que Dios siempre sea el primero y el centro de nuestras vidas. No descuidemos a Dios, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El Señor nos dice que así será igual, ¿verdad? Para el día de su venida. Estaban en sus asuntos y no entendieron hasta última hora. ¿Quiere usted que eso le pase a usted? No entender hasta que vea la realidad, hasta que vea al anticristo manifestarse y comience a ver la gran tribulación, entonces usted va a querer entender. Entienda ahora, amén, apercíbase ahora. Usted es una persona inteligente, escape por su vida, como dice el Señor. Gloria al Señor, pero el juicio viene, hermanos. Así como Dios juzgó a la generación del día de Noé, juzgará este mundo que está peor que esos tiempos. Y yo quiero que terminemos todos, ya voy a terminar. Vamos todos a 2 de Pedro, capítulo 2. Esos versículos son tremendos. Y quiero que lo meditemos y tomemos esa palabra para nosotros. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Amén. Ahí se está hablando de que Dios va a juzgar a los falsos profetas, juzgará a los pecadores. Y nos da ciertos ejemplos de cosas que pasaron. Amén. 2 de Pedro 2, 4 al 9. Dice así. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, o sea que todo pecado y toda transgresión fue juzgada, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, pregonero significa mensajero, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, o sea que el juicio de Sodoma y Gomorra también son un ejemplo para los que quieren vivir igual que esas ciudades. Versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Nefanda significa repugnante. Versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanos, Dios sabe librar a los piadosos, amén. Dios tendrá misericordia de los piadosos, de los que le temen. Gloria al Señor, pero también castigará a los injustos en el día del juicio. Gloria a Jesús. Usted decide qué usted quiere hacer. ¿Quiere ser tratado como un injusto, como un rebelde, o quiere ser tratado como un piadoso? ¿Quiere escapar de los juicios que vienen o quiere, hermano, enfrentar el juicio que viene? La única manera de escapar es buscando al Señor Jesucristo. El arca de nuestros tiempos, ¿verdad? El arca de ahora es Jesús. Gloria al Señor. Él es la puerta de salvación. Él es el que Dios ha puesto, ¿verdad? Para que sea nuestro Salvador. Y en resumen, gloria al Señor, que no nos pase lo mismo que le pasó a esa generación. Hermano, despierte. A mí me preocupa gente dentro de la iglesia. El inconverso pues está perdido, se sabe, pero gente dentro de la iglesia que están teniendo en poco la salvación. Gente que no está velando y orando. Fue Jesús que lo dijo, que hay que velar y orar. Velar significa estar atentos, vigilantes a nuestra vida espiritual. Porque usted tiene una vida terrenal, pero hay una vida espiritual que atender, hermanos. Y la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre. A veces estamos nada más metidos en la comida terrenal. Hay una comida espiritual que usted necesita comer. ¿Cuál es esa comida? La palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted necesita el alimento espiritual para su alma y su espíritu. Este alimento más importante que cualquier otro. Porque esto es alimento de vida eterna. El pan material solo le llena aquí, le satisface aquí como quiera. Por más que comemos nos vamos a morir. La comida no va a evitar que nos muramos. Pero hermano, esta palabra es palabra de vida eterna. Es palabra que libra de la condenación. Hermanos, por lo tanto, pongamos más atención a esta palabra. Hermanos, si escapemos de lo que viene, porque lo que viene va a ser serio. Cuando le toca enfrentarlo, si se queda, lo va a entender. Hermanos, pero mire, haga lo posible, ponga de su parte. Hermano, apercíbase. ¿Por qué nosotros descuidarnos si tenemos tanta advertencia? Noé no tenía Biblia. No tenía Biblia. Él dependió de la palabra que Dios le dijo y la creyó. Y usted y yo que tenemos tanta palabra y tantos ejemplos, ¿cómo, hermano, vamos a perecer? Dios nos ayude, Dios nos levante, hermanos, y apercíbase que el tiempo está cerca. Póngase de pie. Gloria al Señor. ¿Cómo escaparemos? Hebreos 2:3.
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación? Aprendamos, hermanos, de los ejemplos que la Biblia ya nos muestra. No tenemos que pasar las cosas para aprender. Hay gente que tiene que sucederle lo mismo para que pueda aprender, y quizás si le sucede lo mismo va a aprender, pero ya no va a haber salvación. Apercíbase ahora que hay tiempo. Gloria al Señor. La palabra de Dios ha sido predicada y como les dije, el arca de Noé no es un cuento, no es un cuento de hadas, no es un mito, está comprobado. La Biblia lo dice, yo lo creo, pero está comprobado que eso existió. Y como decía el apóstol Pedro, si Dios lo hizo en la antigüedad, no lo va a volver a hacer. O sea, Dios tiene unos patrones de conducta, Él juzga el pecado y Él volverá a hacerlo. Pero antes ha provisto un medio de salvación. Y nos dice, escapa por tu vida. Escapemos antes que sea tarde. Gloria a Jesús. Yo no voy a escapar con mi propio medio. Voy a escapar a la manera que Dios me dijo. Gloria al Señor. Si en este día usted quiere escapar de lo que viene, usted no está seguro, amén, de su seguridad en Cristo, usted no está seguro de que le está sirviendo a Dios como debe de servirle, venga al frente, vamos a orar por usted, hermano. Ese juicio que viene es real. El Señor está llamando su vida. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. El altar está abierto y si usted quiere la oración, oramos. Gloria a Jesús. Esto es lo más grande, amén, que tenemos, la salvación de nuestras almas. Aleluya, percibámonos antes que sea tarde. Gloria al Señor, bendito Jesús, aleluya. Gloria al Señor, adoremos al Señor en este momento.